Producción: Tim Bevan, Eric Felle, Deborah Hayward, Cameron McIntosh. Música: Claudio Mitchell, Stromberg. Letra: Herbert Kratzmer, basado en el musical Los Miserables, que a su vez se basa en la novela de Víctor Hugo. Los personajes son Jean Valjean, era un expresidiario de Vega que robó un trozo de pan. Su gran bondad ayuda a la gente, ya que fue quien se comprometió con el párroco bienvenido a usarlo tomado para hacer el bien. El personaje tiene un cambio radical, su objetivo es cambiar y lo primero que hace es cambiar su identidad. Luego pasa de la delincuencia a ser una persona reconocida y respetada, lo que lleva finalmente a confesar sus crímenes para remitirse y salva la vida de las personas inocentes. Gerber, personaje icónico, era un militar que cumplía su misión del siglo XIX, solo acataba las órdenes, no tenía piedad con nadie, con tal de obrar bien ante los ojos de Dios. Conoció a Jan debido a que fue guardia de la prisión en donde éste estuvo. No creía en el cambio de las personas. De hecho, un fragmento de la película lo dice Jean Valjean: los hombres como tú nunca cambian. Fantine es una chica enamorada que queda embarazada y es abandonada por el amor de su hija. Lo deja en una familia para poder trabajar. Conoció a Jean Valjean en la fábrica, pero como sabían que tenía una hija, la despiden. Sin trabajo debe incluso prostituirse para mantener a su hija, hasta que se encuentra nuevamente con Jean, quien se ofrece a cuidar a su hija después de su muerte. Producción: Tim Bevan, Eric Felle, Deborah Hayward, Cameron McIntosh. Música: Claudio Mitchell, Stromberg. Letra: Herbert Kratzmer, basado en el musical Los Miserables, que a su vez se basa en la novela de Víctor Hugo. Los personajes son Jean Valjean, era un expresidiario de Vega que robó un trozo de pan. Su gran bondad ayuda a la gente, ya que fue quien se comprometió con el párroco bienvenido a usarlo tomado para hacer el bien. El personaje tiene un cambio radical, su objetivo es cambiar y lo primero que hace es cambiar su identidad. Luego pasa de la delincuencia a ser una persona reconocida y respetada, lo que lleva finalmente a confesar sus crímenes para remitirse y salva la vida de las personas inocentes. Gerber, personaje icónico, era un militar que cumplía su misión del siglo XIX, solo acataba las órdenes, no tenía piedad con nadie, con tal de obrar bien ante los ojos de Dios. Conoció a Jan debido a que fue guardia de la prisión en donde éste estuvo. No creía en el cambio de las personas. De hecho, un fragmento de la película lo dice Jean Valjean: los hombres como tú nunca cambian. Fantine es una chica enamorada que queda embarazada y es abandonada por el amor de su hija. Lo deja en una familia para poder trabajar. Conoció a Jean Valjean en la fábrica, pero como sabían que tenía una hija, la despiden. Sin trabajo debe incluso prostituirse para mantener a su hija, hasta que se encuentra nuevamente con Jean, quien se ofrece a cuidar a su hija después de su muerte. Ser hija de Fantina a muy temprana edad sabía lo que era el sacrificio, ya que fue dejada de la posada donde la obligaban a realizar trabajos duros. Marius participa en la revuelta antisoberanista, en la cual fue gravemente herido y salvado por Jean Valjean. Al final se reconcilia con su abuelo, que era rico y que le ocultó de su padre. Termina casándose con Cosette. Enjolras es un ferviente promotor de la democracia y de la libertad. Por lo mismo luchará con sus principios. Tras la muerte del general Lamarque y sus organizadores se alzan a la rebelión. Eponine fue criada con las mejores cosas por sus padres. Y después de la ferviente suburbios franceses, termina falleciendo trágicamente en las barricadas. Fue quien salvó a Marius. Y Gavroche es el tercer hijo. Es un niño de 12 años quien fue repudiado de su familia solamente por ser hombre. Bueno, Los Miserables es una película musical dramática producida en 2012 por compañías de Reino Unido y Francia y distribuida por Universal Pictures. Está inspirado en un musical que a su vez recoge la inspiración de la novela de 1862 escrita por Víctor Hugo, un dramaturgo y novelista francés. Su libro lleva el mismo nombre, Los Miserables. Cuenta la historia de Jean Valjean, un ex convicto que se convierte en alcalde de una aldea en Francia. La historia cubre 17 años y se establece en un contexto de inestabilidad política, con la película culminando en Francia con la Revolución de junio de 1832. Hay que considerar que en esa época el poder estaba concentrado en los monarcas. La Revolución Francesa de 1789.
en donde se produjeron grandes manifestaciones exigiendo libertad, igualdad y fraternidad, como la frase que quedó para la posteridad. Esta revolución de 1789 tuvo como consecuencia inmediata la proclamación de la Primera República Francesa, la que duraría un total de 12 años aproximadamente, hasta el establecimiento del primer imperio francés por parte de Napoleón Bonaparte en 1805. Precisamente en este contexto histórico comienza la película. Esas eran las grandes discusiones que se provocaban por los ciudadanos franceses, habiendo un gran número de partidarios antiimperialistas, como se observa en algunos personajes durante el desarrollo de la película. Como dato anecdótico, el escritor Victor Hugo se inspiró para desarrollar el personaje de Jean Valjean en un ex convicto, Eugène François Vidocq, que luego llegó a ser el primer director de Seguridad Nacional francesa y uno de los primeros investigadores privados, símbolo por antonomasia de redención. En esta ocasión, en nuestro análisis filosófico de la obra Los Miserables, vamos a interpretar la disyuntiva ética que se dio en el momento en que Jean Valjean elige decir la verdad ante todos, luego de ya ser un alcalde, luego de tener una situación financiera muy buena. Él se encuentra en un momento decisivo porque lo perdería todo. Entre eso, el respeto de la gente, su estabilidad, su prosperidad, por decirlo así, su libertad, él decide dejar todo eso, los múltiples beneficios, a cambio de su tranquilidad interior. Esto es súper valioso, ya que no todos actuaban así en ese tiempo o en el de ahora. Él interpreta que ningún hombre tiene el derecho de decir la verdad que perjudique a otro. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Qué procede de esta situación tan exasperante? ¿Tomo el camino del bien y digo la verdad? ¿O, que también es válido por una parte, no digo nada, ya que su juicio fue solo por robar un pan para su sobrino, ya que no tenían nada que comer, por el cual fue descubierto y estuvo durante 2 décadas, 20 años, en la cárcel? Él en ese momento perdió todo, incluido su honor, que es muy importante en esa época. Ya con el tiempo fue mejorando, ayudando al prójimo, siendo un hombre honesto, de bien, gracias al obispo, señor Myriel. Este era un hombre muy famoso por sus buenas acciones en toda el área. Él era generoso, él era consciente, él le dejó esa semilla de bondad a Jean Valjean, lo que lo hizo ser esa persona tan excéntrica dentro de nuestra amada obra, Los Miserables. Un tema recurrente a lo largo de la película es el conflicto moral de la redención. Por una parte tenemos al protagonista, Jean Valjean,
que, si bien no era un hombre inherentemente malo, el crimen por el cual fue encarcelado fue robar pan para alimentar a sus sobrinos y a su hermana, las circunstancias de su vida lo habían atrapado en una decadencia moral. Luego de salir de la cárcel nadie lo acogió, y era tal el estigma por haber sido prisionero en el pasado que no encontró trabajo en ninguna parte, viéndose lleno de resentimiento contra Dios y las personas. Así, finalmente conocería a la persona que le mostraría el camino hacia la redención final, el obispo Myriel. Este lo acogió en su templo y, cuando Valjean le robó y más tarde fue atrapado, le mostró algo que la sociedad no le había mostrado hasta entonces: el perdón y la misericordia. Valjean fue profundamente conmovido por esto y decidió darle un giro a su vida. Este giro implicó una profunda convicción de hacer el bien, ayudar a otros, perdonar y dejar atrás los malos hábitos. De esta manera, cuando Valjean se encuentra con la moribunda Fantine, una prostituta que, debido a su oficio, enfermó gravemente, este decide ayudar y cuidar de ella, y más tarde de su hija Cosette. Para él, esta era la única manera de encontrar la redención final ante Dios. La historia de Jean Valjean representa una temática muy importante para la visión cristiana: la redención personal. A lo largo de la historia humana han existido muchos personajes que han dejado atrás una vida hedonista y carente de convicciones y se han convertido al cristianismo. Podemos encontrar, por ejemplo, a uno de los personajes más influyentes de la filosofía cristiana, como lo es San Agustín de Hipona, quien tras una vida llena de excesos se convirtió al cristianismo y encontró la estructura e ideales que tanto anheló en su vida. Para el mundo cristiano, la redención es posible gracias a Cristo, el Redentor por antonomasia, que murió en la cruz para salvarnos del pecado original y acercarnos a Dios. Es así como encontramos en la Biblia, en Efesios 1, versículo 7, que en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Finalmente, por otra parte, tenemos a Javert, el jefe de policía que da búsqueda a Valjean a lo largo de muchos años. Este representa una filosofía de rectitud extrema y, contrario a la visión cristiana, no cree en la redención, e incluso a lo largo de la película dice muchas veces que la gente como Valjean no cambia. En la obra Los Miserables, la moral y la ética son elementos vistos durante toda la película, que van aumentando su relevancia según avanza la obra y evolucionan los personajes. Sus mayores exponentes son el inspector Javert y Jean Valjean, este último siendo un hombre preocupado por su familia con escasos recursos y que tras ser encarcelado mucho tiempo se ve envuelto en un mundo de múltiples maltratos y segregación, mismos que lo acompañarán durante la película. Estos tratos lo corromperán modificando su manera de ver el mundo y su conducta. Mas esta corrupción no lo es por completo, ya que gracias a la intervención del obispo Myriel y más tarde la responsabilidad de cuidar de Cosette, lo encaminarán nuevamente. Durante la obra, Jean Valjean se ve enfrentado continuamente a la sociedad y a la ley. En el transcurso de su vida se le presentarán distintos dilemas que pondrán a prueba su moral, tales como, una vez en el hogar del obispo, se plantea robarle lo posible o aceptar su ayuda decantándose por la primera. Más tarde, al ser encontrado y perdonado por el obispo, recibe un contundente cambio aceptando a Dios y recuperando la línea del bien. Más tarde, ya siendo el señor Madeleine, se encuentra con la encrucijada que es: ¿debería confesar su verdadera identidad para salvar a un hombre inocente, al quien confunden consigo, y aceptar las consecuencias de abandonar a su suerte a todos los trabajadores que dependían de él? ¿O guardar silencio, librándose de toda responsabilidad, pero a su vez rompiendo el trato hecho con Dios, que para él es muy importante en su nueva vida? Por otra parte, está presente el inspector Javert, hombre que, haciendo de guardia, conoce a Valjean en prisión, y a su vez este fue concebido en una. Es alguien quien mantiene una mentalidad empecinada y apegada a las normas, como relación por una vida difícil, fruto de su lugar de nacimiento. Demuestra una ética ejemplar de la policía, y que utiliza como medio para tener un lugar en la sociedad y cumplir como cristiano, así mismo acercarse a Dios. Sin embargo, las reiteradas conductas vistas en Valjean transformarán la manera de ver que tiene este sobre la redención, teniendo un conflicto máximo entre la moral dada por su labor y su propia experiencia de lo vivido, en donde luego de ser salvado de entre las barricadas por Jean Valjean y posteriormente dejarlo escapar con Marius a cuestas, se debate una última vez sobre cómo actuar
en adelante, encontrando la solución última solo con su muerte. Ya concluida la obra, se puede desprender la idea de transformación expuesta a través de los cambios extremos que atraviesan los personajes en su conducta. Bien, para cerrar nuestro análisis filosófico filmográfico, vamos a mencionar un tópico recurrente a lo largo del filme, que serían las contradicciones de clase, es decir, el análisis sociológico e histórico que hace Marx respecto de todas las relaciones humanas de producción en las sociedades capitalistas y feudalistas. Vemos que todos los personajes que integran este filme se encuentran en una situación de opresión, es decir, se encuentran siendo miserables, valga la redundancia, donde se encuentra la filosofía que puede explicar este fenómeno. Se encuentra Marx, Engels en todos sus textos, pero en específico en los manuscritos, en el Manifiesto Comunista y en el Capital en el tomo 2, pero estos están basados a su vez en el que acuñó este término, pero no haciendo perspectiva a lo económico-social, sino que a algo más bien ético, que sería el filósofo alemán Georg Wilhelm Hegel. Hegel decía que existía la dialéctica de amo y esclavo, donde existían constantemente tensiones entre un personaje y otro. Marx toma esa visión de las relaciones humanas y la aplica a las relaciones pecuniarias o económicas entre las personas. Vemos que pero esto está basado a su vez en el que acuñó este término, pero no haciendo perspectiva a lo económico-social, sino que a algo más bien ético, que sería el filósofo alemán Georg Wilhelm Hegel. Hegel decía que existía la dialéctica de amo y esclavo, donde existían constantemente tensiones entre un personaje y otro. Marx toma esa visión de las relaciones humanas y la aplica a las relaciones pecuniarias o económicas entre las personas. Vemos que en la Francia postrevolucionaria, o la Francia del primer siglo XX y después de Napoleón también, antes de Napoleón III, se encuentran todos estos jóvenes revolucionarios, idealistas, pero que al final del día luchan por tener el pan. ¿Dónde se puede evidenciar esto? En específico, más allá de que aparezca en toda la película, en específico, cuando el niño va cantando y viene el burgués en su carruaje y hace la vista gorda y mira, y no quiere ver a este joven. Entonces el niño menciona que en la revolución íbamos a conseguir la igualdad, la fraternidad y la libertad, el eslogan revolucionario francés, pero al final del día nuestra lucha ya no es contra un rey, sino contra la hambruna, o contra el hambre más bien.